Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, qué gusto poderles saludar desde Iglesia Reformada 242 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al sur de México, para aquellos que nos están viendo de otros países, que nos escriben y siguen todas las transmisiones de las enseñanzas miércoles y domingos. Qué gusto poderles saludar a todos ustedes y un gusto también muy grande poder saludar a las familias de Iglesia Reformada 242, a nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando ya. Compartan por favor esta transmisión, ayúdenos a compartir con sus familiares. Por ahí aparece un botoncito de compartir y ustedes pueden hasta compartir en WhatsApp en los enlaces. Ayúdenos por favor para que esto llegue a más personas y puedan ser bendecidos como nosotros lo somos siempre. Qué bueno poderles saludar a todos los niños, a las niñas de Iglesia Reformada 242. Qué gusto poder saber que también ya están listos para comenzar este servicio de adoración a Dios. Y podemos empezar con una oración, como ya es un hecho, orar para que el Señor nos guíe en todo momento en este tiempo. Y después podamos cantar con alegría y gozo, sumándonos a las voces de los ángeles que día y noche cantan santo, santo, santo. Comenzamos con esta oración y decimos: Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has provisto, este tiempo de amor y de felicidad, porque podemos escuchar tu palabra, podemos ser guiados por tu palabra, exhortados y disciplinados, Señor. En toda esta semana, Señor, nos has dado mucho y hasta de más, Señor, aún más de lo que merecemos, Padre. Nos sentimos tranquilos, pacientes y gozosos, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Tómalo, es tuyo, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayuda a mi hermano Jorge para que pueda predicar expositivamente la palabra, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor, Salvador nuestro. Amén y amén. Familias, podemos cantar juntos este coro que ya muchos no sabemos. A ver si los niños pueden cantar con nosotros. Y dice: lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Sí la recuerdan, verdad? Vamos a cantar. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Decimos: yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Decimos: al que elijo, al que elijo hace libre. En
rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Solo en el nombre de Jesús y en su evangelio hay libertad. Bendito sea el Señor, que nos deja cantarle con libertad después de haber sido esclavizados por mucho tiempo. El Señor rompió nuestras cadenas y recibimos con amor y con mucha alegría la palabra de Dios que viene en manos y en boca del pastor Jorge Hernández. Quédense en sus lugares, hermanos, y disfruten de este tiempo. Muchas gracias, amado hermano. Familia, Dios los bendiga. Muy buenos días. Qué gusto poder saber de ustedes. Esperamos ya pronto poder estar juntos, hermanos. No saben el anhelo en nuestros corazones de que pronto Dios ya nos permita congregarnos. Sé que están ahí, nos los hacen saber, pero nada se compara al poder ver sus rostros, y anhelamos que pronto ya el Señor nos permita esto, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 7. Verso 55 al verso 60, y vamos a entrar al capítulo 8 y vamos a avanzar hasta el verso 3. Esa va a ser la sección de la escritura que esta mañana vamos a estudiar. Y hoy, déjame a manera de introducción, hoy vamos a terminar esta pequeña serie de 4 mensajes titulada Como el rostro de un ángel. No estaba en nuestros planes, o yo no lo planeé así. Al final es la Biblia, la palabra de Dios, la escritura, el estudio que hemos estado llevando del libro de los Hechos, que es ella misma la que nos guía a nosotros. Es la palabra, la autoridad al final, y es ella la que ha guiado este estudio. No era mi plan que hubieran esta pequeña serie de 4 mensajes del libro de los Hechos en el capítulo 7, pero ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a concluir esta pequeña serie. Hechos capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo, ese joven que aparece en el verso 58, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres,
y los entregaba en la cárcel. Para tener un poquito de contexto, en la primera parte de esta pequeña serie conocíamos a Esteban, un hombre elegido por Dios, elegido por la iglesia como diácono para servir a las mesas. La Biblia lo describe como un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría. Y luego veíamos cómo Dios lo estaba usando y él predicaba la palabra de Dios. El poder de Dios que estaba en él lo llevaba a hacer prodigios y maravillas. Y los judíos lo agarran y lo llevan al concilio y lo acusan falsamente que él estaba blasfemando contra Dios y contra Moisés, pero él demuestra con las escrituras que no es así. La semana pasada veíamos como otra de las blasfemias a la cual le acusaban que él estaba diciendo era que él estaba hablando en contra del templo y en contra de la ley. Pero una vez más él demostró que no era así. Y en el clímax, por así decirlo, de su sermón, él hace una acusación en el verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Los oyentes que estaban ahí se enfurecían por el hecho de que Esteban les estaba hablando la verdad bíblica. Y es que la palabra de Dios, dice el profeta Jeremías, que es como un martillo que quebranta la piedra, que golpea el orgullo. Y la palabra de Dios va a manifestar en muchas ocasiones el pecado que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios va a traer una luz sobre nuestro corazón, y al ser alumbrado nuestro corazón, vemos muchos pecados que están dentro de nuestro corazón. Y eso, a decir verdad y siendo sinceros, a muchos de nosotros no nos gusta. Me gusta ver el pecado del otro. Me gusta señalar al otro. Me gusta decir que aquel anda mal. Me gusta decir que aquella persona está mal. Pero no se metan conmigo. Yo estoy bien. Pero la palabra de Dios muestra la realidad de nuestro corazón. Ahora, quiero que veas la escena. Quiero que tengas la escena frente a ti. Esteban está en medio del concilio. Sus acusadores están ahí. Dieron la falsa acusación, le dan la palabra a Esteban, y Esteban comienza a desarrollar este precioso mensaje lleno del Espíritu Santo. Y lo que básicamente hace Esteban es poner la palabra de Dios como un espejo frente a ellos. Esteban puso en alto este espejo, y lo que hizo es este espejo fue reflejar el pecado de ellos. Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo donde nos vemos. Sí, en ese espejo que es la palabra de Dios, vamos a ver también la gracia de Dios, vamos a ver la misericordia de Dios, vamos a ver las promesas de Dios, vamos a ver el amor de Dios, vamos a ver la obra de Dios a favor nuestro, pero también, aunque no querramos verlo, ese espejo va a mostrar mi pecado. Y como les digo, es algo que no nos gusta. De hecho, a estos hombres a los cuales Esteban se ha dirigido, no les agrada lo que Esteban les ha dicho. Mira la reacción de los oyentes, verso 54. Oyendo estas cosas, ¿qué cosas? La palabra de Dios. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Te imaginas la escena? Esteban les presentó la palabra de Dios
Y ellos se enfurecían en contra de Esteban. Les daba tanto coraje lo que Esteban les estaba diciendo que crujían sus dientes. Mira el verso 57. Entonces ellos, los oyentes, dando grandes voces. En la Nueva Traducción Viviente dice que empezaron a gritar. No se nos dice o no sabemos qué cosas gritaban, pero esta reacción de empezar a gritar o dar grandes voces era una reacción para ya no escuchar a Esteban. Esteban estaba hablando con la palabra de Dios. Esteban estaba mostrándoles el pecado con la palabra de Dios. Y ellos empezaron solamente a gritar para acallar esa voz que los estaba acusando. Y aquí quiero hacer una pequeña conclusión, una pequeña aplicación, perdón. Muchas veces Dios nos ha hablado en su palabra. Muchas veces Dios nos ha dicho a través de la Escritura lo que yo tengo que hacer. Muchas veces yo ya sé cuál es la voluntad de Dios con respecto a algo, pero ¿sabes qué es lo que comienzo a hacer? Comienzo a silenciar esa voz. Comienzo a callar esa voz con mi propia voz o con otras voces. Te lo pongo desde esta perspectiva. Imagínate que estás escuchando en tu casa música a cierto volumen, pero de repente el vecino pone música también con un volumen más alto y ya se escucha más la música del vecino que la tuya. Muchas veces la voz de Dios en nuestro corazón, por la palabra de Dios que se nos ha sido predicada, ya nos ha dicho lo que debemos de hacer. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Le subimos volumen a otras voces. Ya Dios nos dijo qué debemos hacer. Ya Dios nos dijo hacia dónde debemos ir. Pero como es algo que no quiero, entonces mejor pido consejo en otros para encontrar a ver si alguien me dice lo que yo realmente quiero hacer. Y ese soy yo, hermanos, bajándole volumen a la voz de Dios, buscando cómo justificarme. No creo que Dios me haya hablado, no creo que sea Dios quien me lo haya pedido. Comienzo a buscar una perspectiva de cómo lo que yo quiero es mucho mejor que lo que Dios quiere. Y entonces empiezo yo a alzar mi voz como estas personas, para no escuchar la voz de Dios, para hacer lo que realmente yo quiero hacer. Pero no solo alzaron las voces, sigue diciendo el verso 57, se taparon los oídos. ¿Por qué se taparon los oídos? Porque no querían escuchar a Esteban. Esta acción de taparse los oídos era una actitud de rechazo al mensaje de Esteban. Era una clara actitud que no querían la palabra de Dios. Y muchas veces yo soy así. El predicador comienza a hablar y comienza con la palabra de Dios a mostrar mi corazón, y para mí es más fácil irme. Para mí es más fácil apagar lo que estoy escuchando. Para mí es más fácil criticar que dejar que la palabra hable a mi corazón. Y estos hombres alzaron, imagínatelos, quiero que veas la escena, está Esteban ahí, y ahora la gente gritando y tapándose los oídos. Pero no solo eso, termina el verso 57 diciendo, y arremetieron a una contra él, se lanzaron contra él. ¿Para qué? Para abrazarlo,
para agradecerle, para decirle: Esteban, gracias por traernos la palabra de Dios. Gracias, Esteban, porque estábamos perdidos, pero gracias a que tú con la palabra de Dios nos ayudaste a ver nuestro pecado. Hoy hemos visto la salvación en Cristo. No, se van contra Esteban a una, dice el verso 57. Y dice el verso 58, mira qué hacen con Esteban. Lo echan fuera de la ciudad, porque hasta ese momento están dentro de donde se reunía el concilio. Lo agarran entre todos. Es solo Esteban, es solo un hombre. Lo están tratando como el peor de los criminales. Lo están tratando como el criminal más peligroso que pudiera haber. Yo estoy seguro que si le hubieran dicho a Esteban: Esteban, sal de la ciudad, Esteban se hubiera salido tranquilo. Pero no. Lo están tratando de la peor manera. Lo han acusado de lo peor a este hermano. Y ahora lo sacan de la ciudad. Y no lo sacan de la ciudad para decir: vete de Jerusalén. No. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Y sabes por qué le apedrearon? Porque eso decía la ley. Estos hombres, estos falsos testigos, estos religiosos, querían cumplir la ley al pie de la letra. Y si la ley me marcaba apedrearlo, lo íbamos a apedrear. Porque en sus corazones ellos creían que estaban agradando a Dios, cumpliendo la ley. Y los testigos, ¿te acuerdas de los testigos falsos? Bueno, Deuteronomio, capítulo 17, versos 6 y 7 dice: la mano de los testigos caerá primero sobre el acusado, el que está siendo acusado, para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Eran falsos testigos. Y ahora la ley les dice que estos testigos que supuestamente vieron a Esteban o escucharon a Esteban decir esas cosas, ahora estos testigos deben ser los primeros en agarrar las piedras y tirarlas contra Esteban. No me imagino la conciencia de esta gente, de haber levantado un falso testimonio contra alguien que eso ya de por sí es malo, de haber dicho algo en contra de un siervo de Dios. Ya de ahí la cosa está mala. De haber señalado a alguien así a la primera y de manera fría, eso de por sí ya está mal. Ahora, por haber hecho eso, te toca tirar la primera piedra, para entonces después el pueblo seguir apedreando. Uno hubiera pensado que en ese momento los testigos falsos hubieran recapacitado y decir: oh no, creo que la regué. Oh no, ¿hasta dónde? No pensé que esto llegara hasta aquí. Uno hubiera pensado que los testigos falsos hubieran tenido un poquito de conciencia y detenerse en ese momento, pero no. Mira lo que hacen estos testigos. Verso 58. Pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No las ropas de Esteban. O sea, no le quitaron su ropa a Esteban. Estos testigos se quitaron parte de sus ropas o sus ropas y se la dan a un joven que está ahí, llamado Saulo, que no lo habíamos visto antes. Pero ahí hay un joven muy atento al servicio de Dios, un joven que anhela servirle a Dios,
Y entonces a este joven le dan estas ropas de estos testigos. Vamos a ponerlo desde esta manera, porque quiero estar más cómodo para yo tirar las piedras contra Esteban. Como cuando hemos visto estas escenas, tal vez en alguna película o en la calle, no lo sé, cuando alguien se va a pelear y trae una camisa manga larga, entonces empiezan a remangarse las camisas o se quitan la camisa. Esto es lo que estaban haciendo estos testigos, como que se quitaran la camisa, y le dijeron a este joven, a un joven que quiere servir a Dios, y le dicen a este joven: por favor, guarda mi camisa, que no se arrugue. Y el verso 59 nos dice lo que siguió a continuación. Y apedreaban a Esteban. Hermanos, son historias que están ahí en la Biblia y que pasaron. Esto es un hecho histórico. Esto sucedió. Y uno puede decir: bueno, esto ya no volvió a pasar, o ya no vuelve a pasar hoy en día, pero hay lugares donde hay persecución todavía. Y muchas veces nosotros somos como estas personas que están apedreando a Esteban. Sí, yo sé que alguien podría decir: no, yo soy como Esteban. Pero no. Nos parecemos más a los que apedreaban a Esteban. Cuando yo simplemente ignoro la voz de Dios que se me está enseñando en su palabra, soy como los que apedrean a Esteban. Cuando yo me tapo los oídos para escuchar la voluntad de Dios, para escuchar el mensaje de Dios, soy como los que apedrearon a Esteban. Cuando yo desecho al predicador, cuando yo simplemente le aviento piedras al predicador porque no está diciendo lo que a mí me gusta, o no lo está diciendo como a mí me gusta, soy como los que apedrearon a Esteban. Esa fue la actitud de los oyentes. ¿Y qué hizo Esteban, hermanos? Mira el verso 55. Pero Esteban, aquellos estaban enojados, aquellos crujían los dientes, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban no veía a sus acusadores. Esteban no veía a estas personas. Esteban puso los ojos donde debemos ponerlo nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esteban, al poner sus ojos en el cielo, ve la gloria de Dios, y esta gloria de Dios ve a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Verso 56. Y dijo: he aquí veo. Permíteme detener un momento aquí en esa palabra veo. Porque Dios en su providencia le permite a Esteban ver una gloriosa visión en ese momento. Y Lucas lo deja registrado aquí para recordarnos una verdad gloriosa. El Señor está con nosotros y no está ausente de nuestras aflicciones. Sí, en una manera sobrenatural, Esteban ve al cielo, ve la gloria de Dios, ve a Jesucristo, dice el verso 56, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En la versión Dios habla hoy dice que está de pie a la diestra de Dios. Y eso nos debe de recordar que aún cuando tú y yo no tengamos una visión como la de Esteban, pero sí el Señor está con nosotros y atento de nosotros. Hebreos 12:1 nos dice que tenemos a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, por lo tanto corramos la carrera de la fe. En otras palabras, mis hermanos, puede que tú te sientas solo en medio de esta situación que estás pasando, puede que te sientas sola, abandonada, sientes que Dios ya no está contigo, pero hoy quiero recordarte con la palabra de Dios: no estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos del Señor están sobre ti, aun cuando tú no tengas una visión como la de Esteban, donde veas a Jesús, donde veas la gloria de Dios, pero los ojos del Señor sí están sobre ti. Y Esteban ve a Cristo. Y aquí hay una lección. Lo voy a profundizar un poco la semana que viene. Pero aquí hay algo importante que debe ayudarnos a crear una teología sana del sufrimiento. Porque el hecho que Esteban haya visto la gloria de Dios, haya visto al Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios, no significa que su realidad haya cambiado. No. Él está viendo la gloria de Dios, él está viendo a Cristo, pero a continuación, lo que su cuerpo va a comenzar a sentir son las piedras golpeándolo. El hecho que tengamos verdades bíblicas como el hecho de saber que Dios está con nosotros, no por acto de magia nuestros problemas se acaban. No, la promesa de Dios es que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Aún en esa situación difícil, en ese valle de sombra y muerte que puedas estar pasando, no estás solo, Dios está contigo. Mira el verso 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él oraba y le decía al Señor: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vuelvo a repetir, eso no cambiaba su realidad. A él lo estaban apedreando en ese momento, en el verso 59. Su cuerpo estaba recibiendo las piedras que lo golpeaban. La gente gritaba cosas contra él. Algunos quizás se burlaban. Saulo, el joven que está ahí, consentía esa muerte.
Aquí no estamos evadiendo el dolor. Aquí no estamos ignorando el dolor. Simplemente estamos, con la ayuda de Dios, aprendiendo a ver por encima del dolor. La vida cristiana, en muchas ocasiones vamos a pasar momentos de mucho dolor, pero eso no significa que el Señor nos haya abandonado. Esteban no fue abandonado en ningún momento por su Dios. Yo creo que Esteban estaba ya tirado. En el verso 59. Y al llegar al verso 60 se pone de rodillas, quizás con el último aliento que tiene, con el último grado de fuerza que su cuerpo tiene, y lo siguen apedreando. Él quizás se logra poner de rodillas, pero no para pedir a sus falsos acusadores o a los que estaban apedreándolo, no para decir: por favor, paren ya. Por favor, ya no me sigan apedreando. Por favor, ya deténganse. No, Él no pide eso. Él clama a gran voz, de tal manera que tal vez los oyentes puedan escuchar, sus falsos testigos, la gente que lo apedreaba, pudiera escuchar lo que Esteban va a decir. Y Esteban no se dirige a ellos, Esteban se dirige a su Señor y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta esto. ¿Se acuerdan de otro hombre que, estando a punto de morir, pero él no se pudo poner de rodillas porque sus manos estaban clavadas a un madero, porque sus pies estaban clavados a un madero? Él no se pudo poner de rodillas. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el verso 60 termina diciendo: y habiendo dicho esto, habiendo hecho una última oración de intercesión, el último aliento de vida en Esteban lo usó para pedir por aquellos que lo andaban matando. Hermanos, esto va más allá de lo que yo pueda decir. Y la Reina Valera usa esta palabra: durmió. Y me gusta que use esta palabra, porque aunque sabemos y entendemos que se trata de que murió, pero dice durmió, porque Esteban tenía la esperanza de estar con su Señor por la vida eterna que ya se le había dado en Cristo Jesús. Esteban no estaba solo cuando hacía prodigios y señales entre el pueblo. Dios estaba con él. Esteban no estaba solo cuando lo trajeron ante el concilio y lo acusaban falsamente. Dios estaba con él. Esteban no estaba solo cuando predicó este glorioso mensaje. Dios estaba con él.
Esteban no estaba solo cuando lo agarraron y lo sacaron fuera de la ciudad. Dios estaba con él. Esteban no estaba solo cuando comenzaron a apedrearlo. Dios estaba con él. Esteban no estaba solo cuando hizo su última oración. Dios estaba con él. Esteban no estaba solo cuando murió. Dios estaba con él. Esteban nunca estuvo solo. No estamos solos, hermanos. Aun cuando te sientas solo, aun cuando te sientas sola, no lo estás. Dios está contigo. ¿Se acuerdan de ese joven atento que guardó las camisas de estos hombres? Ahí estaba, viendo la escena. Capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En otras palabras, este joven estaba de acuerdo con lo que acababa de pasar. Y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Te acuerdas de Hechos capítulo 1, verso 8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí comienzan a ir a esos lugares a través de una persecución que inicia en estos momentos. Verso 2, Lucas abre como un paréntesis ya en esta historia, volviendo a retomar a Esteban, ya como en último momento. Y hombres piadosos, no se sabe quiénes eran. Algunos piensan que eran creyentes también, otros dicen que no, porque ya estaban siendo perseguidos, y al ver eso, al ver lo que habían hecho Esteban, salieron huyendo, no lo sabemos. Otros dicen que eran judíos venidos a Cristo, que no les podían hacer nada por ser judíos. Otros dicen que eran judíos no cristianos que vieron la injusticia hacia Esteban. El punto es que hombres piadosos tomaron a Esteban, lo llevan a enterrar e hicieron gran llanto sobre él. Eso estaba prohibido, porque para los ojos del pueblo Esteban era un hombre blasfemador. Por eso lo mataron. Esa fue la acusación, la falsa acusación. Pero ahí, en medio de todo eso, Dios permite que lo entierren. Y vieron personas que lloran por él. Y entonces Lucas vuelve el reflector a este joven que está buscando agradar a Dios. Un joven que se llama Saulo. Y mira lo que Saulo hacía. Asolaba la iglesia, entraba casa por casa a hablar de Cristo. No, entraba casa por casa. Y si tú decías ser seguidor de Cristo, arrastrando, no le pedía favor. No es de que me puedes acompañar, por favor, hermano, hermana. No, los arrastraba a hombres y a mujeres para meterlos a la cárcel. Ahora, esto no era nuevo, porque ya Jesús lo había dicho antes. En Juan 16, Jesús les dice a sus discípulos: ¿sabes? Los van a expulsar de las sinagogas. Y no solo eso, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto. ¿Sabes por qué harán esto? Porque no conocen al Padre ni a mí.
Mira la advertencia de Jesús. Va a llegar el día que los persigan, va a llegar el día que los maten, y ¿sabes qué? La gente que los mate va a pensar que están sirviéndole a Dios. Pero esta gente ni conoce a Dios, ni me conoce a mí, dice Jesús. Y esto es lo que acaba de pasar con Esteban. La gente estaba pensando que estaban haciendo un servicio a Dios. Pero Esteban les dijo: ustedes no conocen a mi Dios, ustedes no conocen a mi Cristo. Y este joven Saulo, que consentía la muerte de Esteban, que asolaba la iglesia, que arrastraba a las mujeres y a los hombres, que los entregaba a la cárcel, ¿sabes por qué lo hacía Saulo? Porque Saulo pensaba que estaba sirviéndole a Dios. Pero Jesús dijo: no, tú no conoces a mi Padre, ni me conoces a mí. Y permíteme ir aterrizando ya a una conclusión, porque quiero ponerte en contexto tanto a Esteban como a este joven Saulo. Esteban conocía al Padre, Esteban conocía a Cristo. Esteban predicó de un Cristo que él conocía. ¿Y cuál fue el resultado? Lo acusaron falsamente, fue apedreado, fue muerto. Pero al final, por cuanto conocía al Padre, por cuanto conocía a Cristo, en su último aliento intercedió por esas personas. Esteban sí conocía a su Dios. Saulo creía que conocía a Dios y apoyaba la muerte de Esteban. Saulo creía que servía a Dios y asolaba a la iglesia. Saulo pensaba que sí creía, que sí conocía a Dios y arrastraba a los hombres y a las mujeres. Saulo pensaba que amaba a Dios y entregaba a los cristianos a la cárcel. ¿Ves el contraste? Un hombre que sí conocía a Dios y un hombre que decía conocer a Dios, pero sus acciones eran totalmente diferentes. Y quiero cerrar con esto. Muchas veces servir realmente a Dios, conocer realmente a Dios, ante los ojos de los hombres, pareciera que estás perdiendo. Muchas veces conocer realmente a Dios implica que ante los ojos de los demás te muestres débil. Así veían a Esteban, mientras Saulo se veía fuerte, con gran autoridad. Muchas veces cuando tú realmente conoces a Dios y la gente te está acusando, tú guardas silencio, es más, oras por ellos. Muchas veces conocer realmente a Dios es sufrir el oprobio, sufrir el deshonor, es pasar la vergüenza. Muchas veces conocer realmente a Dios te va a llevar a ser apedreado, tal vez no con literalmente piedras, pero con falsas acusaciones. Cuando tú conoces realmente a Dios, vas a perdonar al que te ofendió. Cuando tú realmente conoces a Dios, vas a orar por aquel que te hizo daño, y no solo vas a orar por aquel que te hizo daño, vas a ayudarlo hasta donde te sea posible. Por tu fe vas a ser criticado, por tu fe se burlarán de ti, por tu fe te van a cerrar puertas, por tu fe quizás pierdas oportunidades, por tu fe quizás sufras, pero déjame repetirte lo que hoy quiero decirte con la ayuda de Dios: no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo, sus ojos están sobre ti y su oído atento a tus oraciones y a tu clamor. Este es el llamado que te quiero hacer al final de esta pequeña serie. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en lo eterno.
Y como dice una preciosa alabanza, por encima del sol hay una vista real. De ahí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Que esto sea una oración esta mañana para nosotros, que le podamos decir al Señor: Señor, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiado por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción cuando yo puedo un destello, solo un destello, ver la gloria de Dios. Esteban vio la gloria de Dios. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, que se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Dios los bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, como decía nuestro hermano Jorge, podemos hacer una oración de esta hermosa alabanza. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, y después de haber escuchado este sermón de 4 domingos hermoso, porque notablemente podemos ver cómo el Hijo de Dios es afligido, es atribulado. Muchas veces nos dicen de cosas, pero nuestro corazón debe estar firme, viendo mucho más allá, no de las circunstancias que están rodeando nuestras vidas, sino de Cristo y lo que Él ya tiene como nuestra esperanza. Podemos cantar: por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Decimos: por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando un destello yo puedo ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar.
confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento y que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo fijar fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento y que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Y decimos la última parte como una oración. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento y que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol, ahí hay una vista real. Su palabra es una vista real de nuestra vida, nuestra esperanza y la eternidad. Padre, perdónanos. Perdónanos cuando nuestra visión es tan corta. Perdónanos cuando solo estamos viendo a los que nos han hecho daño y no vemos más allá. Perdónanos cuando solo estamos viendo las piedras que vienen contra nosotros y no vemos más allá. Perdónanos, Señor, cuando solo estamos sintiendo el dolor de la aflicción y no vemos más allá. Recuérdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti y entender que aun cuando nuestros ojos están en ti, eso no va a quitar quizás el problema, tal vez no voy a dejar de sentir el dolor, pero mi corazón descansará sabiendo que esto es temporal. Por mucho que duela, esto es temporal. Por mucho que duela, esto es pasajero. Ayúdanos, Señor, a tener una visión celestial. Ayúdanos, Señor, a tener una visión celestial eterna, a poner nuestros ojos por encima del sol. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, nos perdones y nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos los hermanos, hermanas que de diferentes lugares estuvieron con nosotros. Ciudad Cuauhtémoc, Comitán, Venezuela han estado algunos hermanos, República Dominicana, Monterrey, Ciudad de México. Hermanos,
Que Dios les bendiga. Oren por favor por nosotros, les pedimos sus oraciones y también oramos por ustedes, y háganos saber por favor alguna petición de oración en el cual nosotros podamos orar por ustedes. Mándenos ahí una petición por el cual nosotros podamos orar por ustedes. Estamos orando los lunes y queremos orar por ti. Haznos saber en qué podemos servirte. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Iniciamos Feminidad Virtuosa. Este miércoles que pasó fue Hombres Piadosos. Este miércoles es Feminidad Virtuosa. Dios les bendiga. Los amamos en Cristo Jesús.